Continuando con el curso, una vez llenado lo que es nuestro Data Warehouse a través del ETL, lo que nos toca ahora es realizar lo que es la implementación de nuestro cubo. Para poder realizar eso, pues necesitamos utilizar Analysis Service. Pero antes de entrar en lleno, pues vamos a ver algunos conceptos de lo que es el cubo. Entonces, un cubo lab es una estructura de datos que supera las limitaciones de las bases de datos relacionales y proporciona un análisis rápido de datos. Los cubos pueden mostrar y sumar grandes cantidades de datos a la vez que proporciona a los usuarios acceso mediante búsqueda a los puntos de datos. De este modo, los datos se acumular, segmentar y reorganizar según sea necesario para procesar la variedad más amplia de preguntas pertinentes al área de un usuario de interés. También tenemos que los cubos OLAP se pueden considerar como la última pieza de rompecabezas para una solución de almacenamiento de datos. Un cubo OLAP, también conocido como cubo multidimensional o hipercubo, es una estructura de datos en SQL Server Analysis Service que se genera mediante bases de datos OLAP para permitir que casi análisis instantáneo de datos. Como podemos observar, pues tenemos diferentes fuentes de datos. Esto se almacena de lo que es el data warehouse, pues aparecen lo que son data marts y luego por cada data mart nosotros podemos tener un cubo para realizar las diferentes consultas. Entonces esa es la importancia que tiene el cubo frente a las bases de datos tradicionales. Procesan grandes cantidades de información. Lo que nos queda hacer ahora es crear nuestro cubo. Para eso lo que vamos a realizar es que lo vamos a crear sobre la misma solución. Para eso, sobre solución, le damos clic derecho, le decimos agregar y le decimos nuevo proyecto. Sobre nuevo proyecto sería sobre la parte análisis service y nos vamos a la parte multidimensional y seleccionamos proyecto multidimensional y de minería de datos. Entonces aquí le voy a poner el nombre, se va a llamar cubo y le doy a aceptar. Y ahí ya tengo creado, ¿verdad?, lo que es nuestro cubo. Lo que nos queda por realizar es crear lo que es nuestro origen de datos y luego la vista de origen de datos, las dimensiones, etcétera. Entonces para eso me voy a origen de datos, le digo nuevo origen de datos, le doy siguiente. Le digo que voy a crear una nueva conexión, le digo nueva y entonces lo que le tengo que dar son las credenciales. Le digo mi servidor, le voy a poner punto porque estoy local. Ustedes pueden trabajar con autenticación de Windows o autenticación SQL. Yo voy a trabajar con Windows, le doy clic en mi base de datos y entonces tengo que apuntar directamente a mi Data Warehouse que se llama DW Ventas 2019. Pruebo mi conexión, dice que todo está bien, le doy a aceptar, le digo siguiente y entonces aquí hay algo importante. Nosotros podemos conectarnos con un usuario SQL y una contraseña. También podemos conectarnos directamente con la cuenta de servicio. Por eso la importancia de configurar el servicio de SQL con el usuario para decirle de que vamos a utilizar la cuenta de servicio. Si no hicimos eso, pues no nos va a funcionar. Entonces fíjense bien que Analysis Service está corriendo con el usuario SQL Servicio. Si en ese caso no estuviera, pues perfectamente pueden hacerlo con esta primera opción y le proporcionan usuario SQL y clave. Entonces yo me quedo a trabajar con esto porque ya lo tengo configurado, le doy siguiente, le doy finish. Entonces ya tengo mi origen de datos. Lo próximo que voy a hacer es crear mi vistas del origen de datos. Clic derecho, le digo nueva vista del origen de datos, le doy siguiente, ya está, le doy siguiente. Aquí lo que voy a hacer es que selecciono todas mis tablas, le doy siguiente y lo doy finalizar. Si yo le doy doble clic, esto es lo que van a ver. Fíjense bien. Ya tenemos esa parte. Ahora lo que me queda es crear mi cubo. Para eso le digo nuevo cubo, le doy siguiente y le voy a decir usar tablas existentes. Entonces aquí dice selecciona una vista de diagrama y seleccione las tablas que se usarán para el grupo de medida. Ok. Entonces cuando se refiere a esta parte,
La tabla que se usarán para los grupos de medidas se está refiriendo a hechos. Aquí se selecciona únicamente hechos ventas, le doy siguientes, entonces aquí le doy siguiente y él ya me asocia lo que son las dimensiones y le doy siguiente y aquí le doy finalizar. Este es un proceso rápido para lo que es la creación de mi cubo. Ya, recuerda las ventajas, consultar grandes volúmenes de información. Ya tenemos nuestras dimensiones. En una próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a crear lo que es la jerarquía. Ahorita solo vamos a dedicarnos a la creación y a la configuración de nuestro cubo. Ok, sobre el cubo le doy clic derecho y me voy aquí a la parte de propiedades. Entonces es bueno donde dice el servidor escribir directamente el nombre del servidor que tenemos. Entonces yo ya tengo mi SQL y si yo le doy conectar, análisis service, copio este nombre y lo pego. Es mucho mejor que localhost y le doy a aceptar. Entonces ahí ya tengo listo mi cubo. Lo próximo que debo de realizar es lo que es la implementación de mi cubo. Se puede hacer de varias maneras. Se puede ir generando por dimensión o se puede ir generando por todo el cubo. Voy a probar por todo el cubo para ver cómo nos va. Sobre el cubo le doy clic derecho y le digo proceso. Entonces el contenido del servidor parece haber caducado. ¿Desea implementar el primer proyecto? Le digo que sí. Ese es un mensaje que generalmente siempre aparece. Y ahí me aparece un error. Se produjeron errores durante la generación y la implementación. ¿Desea continuar? Le digo que no y quiero ver cuál es el error. Dice, no se puede implementar el modelo porque el servidor de implementación no se está ejecutando en modo multidimensional. Me voy a ir aquí a la otra pestaña y entonces aquí tenemos. Entonces fíjense bien. Nosotros vamos a trabajar con la parte multidimensional, que es esta primera. Miren, si yo me voy a mi análisis service, fíjense bien que tengo otra opción. O sea, aquí lo que estoy trabajando es con el modelo, con el número 2, que es el modelo tabular. Con el cual nosotros vamos a trabajar es el modelo 0, donde permite molap, olap y rolap. Entonces, para poder realizar ese cambio, nos tenemos que ir aquí a la parte de configuración. Miren, esta es la ruta. Program Files, Microsoft SQL Server. Aparece lo que es esa carpeta o la config. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Voy a copiar este archivo porque no me permite editarlos por los permisos de administrador que no tengo, y como es una carpeta de sistema no me va a permitir. Ese archivo, muchachos, yo lo voy a copiar acá a mi, le digo continuar, a mi escritorio. Le digo que reemplazar el archivo en el destino porque ya lo tenía de seguro. Aquí tengo mi archivo, miren. Entonces este archivo yo le voy a decir abrir con y le digo con bloc de notas. Entonces aparece una serie de configuraciones. Y entonces a donde yo me tengo que ir es aquí donde dice Deployment Mode y aparece el número 2. Si nosotros nos vamos a lo que dice la configuración, el Deployment Mode es este, miren, modo tabular. Nosotros necesitamos trabajar entonces con el 0. Le tengo que poner 0, muchachos. Entonces acá en Deployment Mode, en vez de 2, le pongo 0. Y guardo el archivo, cierro y este archivo lo copio y lo voy a reemplazar en la otra carpeta. Le doy pegar y le digo reemplazar el archivo en el destino y le digo continuar. Y ahí ya deberíamos de tener el cambio al modelo multidimensional con el cual nosotros necesitamos trabajar. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a desconectar y voy a volverme a conectar para que los cambios surjan efecto, siempre en análisis server. Entonces espero que se conecte y revisemos si estamos bien. Tal vez por la forma como lo instalé, el SQL Server, seleccioné esa opción, pero si les aparece a ustedes, entonces ya saben cómo corregirlo, ¿verdad? En mi caso, pues yo lo tenía así, entonces es necesario que se haga esa configuración para que podamos trabajar sin ningún problema. Ya como podemos observar, ya lo tenemos multidimensional, ya lo podemos trabajar, ya podemos publicar lo que es nuestro cubo. Entonces eso es lo que andábamos buscando. Lo que significa que puedo volver
a implementar lo que es mi cubo. Me voy a mi proyecto y voy a probar mi cubo nuevamente. Sobre el cubo le doy clic derecho y le digo proceso. Le digo que sí y vamos a ver el mensaje que nos muestra. Y fíjense bien, ya cambió. Dice que la implementación finalizó correctamente. Entonces aquí voy a maximizar esta parte y le voy a decir ejecutar. Entonces ahí lo que tiene que hacer es que me tiene que crear mi cubo con mis dimensiones y con todos los que son hechos ventas. Todavía no he hecho ningún tipo de configuración como jerarquía, KPI, etcétera. Pero ya tenemos creado nuestro cubo. Si lo quiero consumir mi cubo, lo voy a abrir directamente. Voy a abrir Excel para que miren. Voy a abrir Excel para que miren que ya podemos acceder a nuestro cubo sin ningún problema. La creación del cubo es fácil. Lo que tal vez lleva tiempo es la creación de las métricas con las cuales ustedes van a medir el negocio, sea de lo que sea, si es de ventas, si es de contabilidad, si es de cartera, si es de nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya abrí Excel, me voy a la parte de datos, me voy a obtener datos externos, me voy a ver desde otras fuentes y me voy aquí donde dice desde Analysis Service. Si no mal recuerdo, tengo el nombre del servidor en memoria, le voy a poner punto, pues ahí me voy a lograr conectar, le doy siguiente y fíjense bien, ahí ya tengo mi cubo, miren. Le doy siguiente y le doy finalizar. Entonces le doy a aceptar y ahí está, miren, ya tengo acceso a mi cubo. Lógicamente, pues que solo tengo la parte de hecho. Me hace falta configurar lo que son las jerarquías, los KPIs, pero ahí ya puedo ver información. Entonces, si por ejemplo yo le digo que yo quiero ver, ¿verdad?, sucursales, quiero sucursales en filas, por ejemplo, y en valores quiero a ver el precio, quiero el costo y quiero la utilidad, miren, y ya puedo ver mi cubo, información de mi cubo, miren. Entonces de eso se trata, ¿verdad?, la parte de la creación del cubo. Lo importante de esto es que lo podemos consumir desde Excel, pero podemos explotar aún más consumiéndolo de Power BI, que eso lo vamos a hacer más adelante. Abrí Excel porque es mucho más rápido y quería mostrarle, ¿verdad?, cómo es que funciona nuestro cubo una vez implementado. Bueno, muchachos, esperando haber sido claro con este tema, nos miramos en el próximo video. Muchas gracias.